cada uno de ustedes un cordial saludo. Hoy vamos a hablar acerca de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que todo individuo tiene o que puede desarrollar para poder hacer afronte a las situaciones o a las circunstancias difíciles. Y para eso voy a invitarlos a que podamos analizar en nuestra Biblia a tres personajes que quizás en algún momento ustedes han escuchado hablar de ellos o ya los conocen porque han podido estudiar sus vidas. Pero hoy vamos a ver desde el punto de vista de la resiliencia. Y para empezar, me gustaría que podamos juntos analizar el contexto. Y cuando me refiero al contexto, me refiero a la familia o a las personas que estuvieron cerca de estos tres personajes. Estos tres personajes son José, Ruth y Esther. Hablando y centrándonos en José primero, vamos a ver que él creció siempre al lado de su padre. Él estuvo muy cerca de él y también de su hermano menor y hasta en algunos momentos de sus hermanos mayores. José tuvo tanto el aprecio de su padre que éste inclusive le elaboró toda una túnica de colores muy bonita para esa época. Y vemos cómo José crecía con esta compañía. Por ese lado. Y por otro lado tenemos a Ruth. Ruth también tuvo su familia de origen. Luego se casó, enviudó y es ahí donde surge un nuevo personaje en su vida. Una persona que la acompañó y que estuvo con ella y que le enseñó muchas cosas. Nos referimos a su suegra, a Noemí. Tanto fue ese aprecio que Ruth tenía hacia su suegra, que inclusive hay un texto en la Biblia donde recalca que Ruth comparte y quiere compartir no solo el camino, el pueblo, sino inclusive también sus creencias. Comparte a su mismo Dios. Esto hace que Ruth tenga ahora a una persona nueva en su vida que la valora, que la aprecia y que también la estimaba tanto como Ruth a ella. Por otro lado, en el caso de Esther, tenemos que la historia es diferente. Esther no tuvo padres, no, en la Biblia no resalta acerca de qué es lo que sucedió con ellos. Sin embargo, sí menciona a una persona, el tío Mardoqueo. Él asumió esta responsabilidad de criar a Esther, de estar con ella, de cuidarla y de educarla también en las costumbres de esa época. Esther entonces tuvo a una persona a su lado. Quizás no fueron sus padres directamente, pero contó sí con una guía. Analizando entonces el contexto de estos tres personajes, nos damos cuenta de que todos tienen a alguien al lado, de que todos tenemos en realidad a alguien o a algunas personas que se preocupan por nosotros y que valoran lo que nosotros somos. Quizás muchos de ustedes dirán, no, pero yo me siento sola, o no, yo tengo a mi familia, pero siento que no me siento sola. Pues no te preocupes, porque en realidad no estamos solos. ¿Se han dado cuenta que a pesar a veces de que José tenía su familia, que Ruth tenía su familia y que igual Esther tenía su familia, surgieron otras personas en su vida que también los apreciaron? Entonces, y que también veían en ellos su potencial. Entonces, a mí me gustaría que tomaras una hoja y un papel, perdón, y un lapicero, y pudieras anotar los nombres de aquellas personas a las que tú consideras valiosas e importantes en tu vida. Y no solo eso, sino también aquellas personas a las cuales tú eres valioso y valiosa. Que ellos puedan considerarte como importante y que de alguna forma en estos momentos que estamos pasando por dificultades sean aquellas personas que te puedan dar ese soporte emocional, esa ayuda, inclusive solo con escucharte. Me gustaría que hagas esa lista para que te des cuenta que en realidad no estás solo, que siempre hay alguien que está ahí. Puede ser los padres, pueden ser los hermanos, pueden ser los hijos también, la pareja o inclusive algunos amigos o amigas más cercanas. Entonces, el primer punto para este proceso de la resiliencia es saber de que no estamos solos y que contamos con un soporte o con personas que nos dan este soporte emocional. El siguiente punto que quiero tratar también es acerca de la crisis. Y quizás este sea el punto más difícil, porque
¿Quién no ha pasado por dificultades? Quizás algunas más que otras, pero todos hemos pasado por algún momento difícil. José, Ruth y Esther no fueron ajenos a eso. Sus vidas en la Biblia nos mencionan lo complicada que fue, lo difícil que fue para esa época. En el caso de José, inclusive José fue traicionado por sus hermanos. Fue traicionado por aquellas personas a las cuales él les tenía mucha confianza. Y fue tratado como un esclavo. Fue vendido a la esclavitud y fue llevado a un lugar desconocido para él, un lugar lleno de incertidumbres, lleno de nuevas costumbres, un lugar donde no estaba su padre que lo podía apoyar, que lo podía defender, que podía cuidar de él. Él estaba ahora solo frente a cosas nuevas y muy complicadas de entender. José tuvo que pasar por muchas dificultades, hasta su integridad fue probada también. Entonces ahí tenemos un ejemplo de dificultades. Otras de las dificultades también nos enseña Ruth con su vida. Ella, después de quedar viuda, ella tuvo que enfrentar a veces las críticas, tuvo que enfrentar el hecho de ser señalada, el hecho de buscar también de restaurar su propia vida, restaurar su nombre, restaurar el nombre de una familia, pero no estuvo sola, estuvo también con Noemí. En esas crisis, para esos tiempos, Ruth tuvo que enfrentar situaciones que emocionalmente podrían haber sido pero muy difíciles de entender. En el caso de Esther, cuando nosotros analizamos, leemos en la Biblia su historia y vemos un poco más, Esther tuvo inclusive que tomar una decisión tan importante que le podría haber costado hasta su propia vida. Ella tuvo que tomar esta decisión y arriesgarse por apoyar y salvar a su pueblo. Esther tuvo que también luchar quizás con los prejuicios de esa época. Entonces vemos que en estos tres personajes no toda su historia fue como que la más bonita o la más agradable. Tuvieron diferentes tipos de problemas. Y quizás hoy ustedes, nosotros o yo, estemos también pasando por esos problemas. La incertidumbre de cada día, de saber qué es lo que viene o de querer saber cuándo va a acabar todo esto. O quizás el hecho de no poder adaptarnos tan fácilmente a los cambios. Todo eso para cada uno de nosotros tiene un grado de dificultad. Pero no solo pensemos en lo que estamos viviendo ahora. Quizás hay alguien que está escuchando esto que ya venía pasando por algunos problemas, que ya tenía esas dificultades o que ya tenía algunos problemas familiares, emocionales, personales, antes de que estuviéramos en ese aislamiento social. Y ahora con esto más bien siente que todo se agravó o que todo ahora está más magnificado. Pero no se preocupen, porque la historia de José, de Ruth y de Esther no terminan en la crisis, sino que terminan en este tercer y último punto que quiero analizar con ustedes, que es el punto de la restauración, el punto del cambio. Si nosotros ahora seguimos leyendo acerca de José y revisando su historia, vamos a darnos cuenta de que José, de ser esclavo, después de haber sido humillado, después de haber sufrido en el camino de adaptación y de un nuevo lugar, él llega inclusive a ser autoridad en ese lugar, llega a ser una persona de mucha confianza ante las autoridades, llega a ser una persona admirable y inclusive él, con ese cargo que tenía, pudo ayudar a aquellas personas que en algún momento le hicieron algún daño, que fueron sus hermanos, aquellos que traicionaron la confianza de José. Pero él no guardó rencor, al contrario, él generosamente pudo ayudar y también pudo ayudar a su padre, que en algún momento cuidaba de él cuando era niño. Entonces vemos cómo José da una vuelta a esa crisis, su historia cambia y ahora lo trae a un lugar mucho más importante,
a una victoria o a un logro personal que para José le traía mucha satisfacción. Igualmente en el caso de Ruth, vemos cómo ella se vuelve a casar con Boaz y esto permite que su apellido, su persona y también su suegra Noemí pueda recuperar lo que era suyo, pueda recuperar sobre todo el honor de la familia. Y por último vemos en el caso de Esther. A pesar de que su vida podía depender de que el rey levantara o no su cetro, ella se arriesgó. Y al final vemos cómo ella es seleccionada y es puesta como reina. Y no solo eso, sino que con su nombramiento ella inclusive puede ayudar y salvar a todo su pueblo. Entonces, estas tres historias, de manera paralelas, analizándolas, vemos de que estos tres personajes, su historia cambió. En un momento de su vida hay un cambio, ¿sí? Pero si analizamos con más detenimiento, vemos que estos tres personajes tenían algo en común, que es el dejar que Dios escriba su historia. Hoy también puede ser nuestro caso. También nosotros podemos dejar que Dios escriba nuestras vidas y nuestra historia. Cuando hablamos de resiliencia, es la capacidad de poder hacer frente a las situaciones. Pero estos tres personajes nos enseñan algo importante, que no estuvieron solos, que estuvieron y contaron con Dios. Ese Dios que en el Salmo 23 nos dice que aunque pasemos por un valle de sombra o de muerte, no nos va a abandonar. Ese Dios que nos recalca en cada una de sus promesas que Él siempre está con nosotros y que no debemos de temer. Tú y yo queremos pasar este momento, queremos hacer frente a esta situación, pero no lo hagamos solos. Busquemos a ese Dios, a ese ser todopoderoso que nos puede ayudar a reescribir nuestra historia. Que podamos ser cada día una hoja en blanco para que Dios pueda guiarnos y saber qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Que estas situaciones difíciles o las situaciones difíciles de crisis que cada uno de ustedes y estamos pasando juntos también, puede ser más bien una oportunidad para ser pulidos, para poder transformarnos y que al final podamos contar no solo las victorias, sino también los logros de cada uno de nosotros, pero logros basados en la dirección de Dios. Que Dios nos acompañe, nos bendiga y que podamos siempre dejar nuestras vidas en todo lo que va de este momento en sus manos. Él sabe lo mejor para nosotros.